¿Tiene un sentido la vida? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Si estas preguntas te llegan constantemente, si te llegan día a día, este video es para ti. Hoy quiero presentarte cierta información desde la perspectiva del proyecto circular que te puede ayudar a responderlas. Así que vamos a darle. ¿Tiene la vida un sentido? Sí, es básico y es hermoso. El sentido de la vida es vivir, es continuar. Debemos continuar viviendo, soportar todo aquello que nos llega y transformar. Continuar, soportar y transformar. También ese sentido de la vida podemos entenderlo como disfrutar, como entender y crecer. Entonces, el sentido de la vida está enmarcado en un crecimiento constante, en donde todas las circunstancias que vivamos día a día las soportemos, pero a la vez las entendamos y que nos lleven a una transformación y a un crecimiento de nuestras esferas como ser. Esas esferas que están enmarcadas dentro de lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual. Entonces, ese sentido de la vida, que es seguir viviendo, que es soportar todo lo que nos llega, que es transformarlo, probablemente para algunas personas suele verse un poco más intenso, ¿no? De acuerdo a lo que tienen que vivir. No es la misma intensidad en una esfera física o económica para quienes se encuentran en un nivel socioeconómico alto, a aquellos que se encuentran en un nivel socioeconómico difícil, más bajo diré, ¿no? Podemos pensar que me tocó una vida más difícil, ¿no? Es que ella tiene la vida arreglada. Esos son componentes diferentes, son aspectos que adornan el sentido de la vida, porque el sentido es el mismo para todos: mantenernos vivos, ¿no? Continuar, disfrutar este camino que tenemos que recorrer día a día. Esa es nuestra obligación. Pero en ese recorrido diario, en ese continuar, en ese disfrutar del día a día, tenemos que ir transformando todo aquello que nos sucede. Tenemos que entenderlo para poder crecer. Quiere decir esto entonces que algunas personas van a poder avanzar más rápido, que a algunas personas les va a tomar más tiempo el poder desarrollar el sentido de la vida de acuerdo a el entendimiento que le vamos dando a lo que nos sucede, ¿no? Y si todo apunta hacia crecer, quiere decir esto entonces que la perspectiva que le debemos dar a todo esto que nos sucede es buscarle el lado positivo. Buscarle el lado positivo a lo que nos suceda. Es algo que dependiendo de ese algo que nos suceda, puede ser un poco complejo, ¿no? Puede ser un poco difícil. ¿Qué lado positivo le puedo ver a perder mis propiedades materiales, ¿no? Mis bienes materiales, a perder mi dinero? ¿Qué lado positivo le puedo ver a adquirir una enfermedad, a sufrir un accidente y perder una extremidad, a perder un ser querido? Wow, es bastante complejo, ¿no? Es bastante intenso. Pero el sentido de la vida nos indica que debemos continuar y que debemos disfrutar. ¿Cómo? De acuerdo a las herramientas que hayamos aprendido cada uno de nosotros en este camino que llamamos vida. ¿Para qué? Para poder entender ese algo que se nos está presentando y llevarlo a una transformación y crecimiento. Muchos ejemplos que podemos encontrar sobre cómo hacer esto son los Juegos Paralímpicos. En los Juegos Paralímpicos, los ganadores, o no solamente los ganadores, cada uno de los que participan ahí son un ejemplo de cómo el sentido de la vida actúa en una persona. Te invito a que busques Juegos Paralímpicos y leas la historia de alguno de sus participantes. Te vas a dar cuenta que algunos de ellos llevaban una vida normal como atletas, ¿no? Ya tenían un camino vislumbrado,
pero en algún momento a otro se enfrentaron a alguna adversidad que les cambió completamente su estilo de vida. Es decir, que su forma de interactuar, su forma de disfrutar la vida cambió. Entonces ahora llegan a una etapa de soportar y de transformar esto que les sucedió. De ahí depende, de ahí es donde vamos a ver la fortaleza, ¿no?, que cada uno de nosotros tenga para llegar al siguiente paso, al siguiente nivel. Algunos de estos deportistas paralímpicos nacieron con esos problemas congénitos. No quiere decir entonces que nacieron derrotados, ¿no? La intensidad de lo que tuvieron que vivir fue diferente a la de una persona que nació bajo unas condiciones normales, físicamente, emocional o espiritual, desde donde se quiera ver, ¿sí? ¿Qué hicieron estas personas? Ver el lado positivo de las cosas, ver solamente una posibilidad de transformación y crecimiento. A eso es lo que nos invita la vida, a eso nos trajeron acá, ese es el sentido, que veamos el lado positivo de las cosas. ¿Cómo? Viviendo diariamente, soportando y transformándolo. Pero a la vez vamos a disfrutarlo, vamos a entenderlo para poder enseñarlo y asimismo crecer. Es entonces cuando una vez vamos avanzando en este proceso del sentido de la vida, nos encontramos con otra pregunta que es: ¿y cuál es mi propósito? Específico para mí, solo para mí, porque el sentido de la vida es global, es para todos los seres vivos. Pero si yo soy un ser especial, ¿qué hay de especial para mí? ¿Cuál es esa cosita única que yo vengo a hacer aquí, a este mundo? ¿Cuál es ese propósito que yo debo desarrollar acá? Entonces vamos a empezar a entender que el sentido de la vida es algo estático, no es algo que no cambia y es universal para todos. Es de esas leyes que nos cobijan a todos los seres vivos en el universo. Sin embargo, el propósito es algo dinámico, es algo que cambia debido a que es el resultado de la digestión de lo que le introducimos a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Lo que nosotros le vayamos dando de comer a estas tres esferas de nuestra existencia van a arrojar como resultado el propósito de la vida. ¿Cómo así? Es decir, que la información que tú recibas, es decir, lo que estudies, lo que tú leas, que es lo que va a llegar aquí a tu mente, junto con las personas que se relacionen contigo, todo ese campo emocional, todos esos seres queridos que están cerca a ti, todos tus amigos, todos tus colegas, todos los conocidos, te van a afectar a ti emocionalmente, más la forma en cómo tú entiendes la vida, la espiritualidad que tú tengas, de lo que hay hacia afuera, lo que hay adentro y cómo lo entregas. Ese conjunto de esos tres elementos va a generar tu propósito. Por eso es dinámico y por eso es distinto para cada uno de nosotros. Porque así leamos lo mismo, nos relacionemos con las mismas personas, la espiritualidad es algo que es muy individual. Podemos compartir las mismas creencias religiosas, pero nuestra espiritualidad es diferente, es lo que nos hace únicos. Entonces, cuando se amalgaman estos tres elementos, mente, sentimientos y espíritu, se va a arrojar nuestro propósito en la vida. Es algo que cambia constantemente. No es algo que yo defino y mi propósito en la vida va a ser este y se acabó y ya, entonces se acabó mi vida. No, mi propósito en la vida es ser profesor. Uy, ya fui profesor, entonces se acabó mi vida. No. Tu vida o tu experiencia acá no termina cuando se cumpla un propósito, porque es algo dinámico y va cambiando, ¿no? Entonces, a medida que tú vayas logrando esos objetivos, cumpliendo esas metas, tu propósito se va afinando, va creciendo o probablemente va cambiando de dirección. ¿Por qué? Porque aprendiste cosas nuevas, porque interactuaste con nuevas personas y entendiste y transformaste todo ello, todo lo que te sucedió a través de la espiritualidad. Entonces, ese propósito en la vida lo vamos afinando diariamente. Si en estos momentos te encuentras en un escenario donde no tienes un propósito, no sabes qué hacer en la vida,
caramba, ¿y yo qué voy a hacer? Yo estudié algo, pero no sé qué hacer ahora, o será que me equivoqué en lo que estudié, o no tengo un punto de inicio, no tengo un punto de partida, no sé hacia dónde voy. Entonces aquí nos podemos aferrar al sentido de la vida. Continuar, entender y transformar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer si no tenemos un propósito en la vida? Vamos a aferrarnos al sentido. Vamos a vivir día a día. Vamos a empezar a alimentar nuestra mente. Vamos a alimentar nuestros sentimientos y a explorar nuestro espíritu. Eso requiere de mucha interacción. Vas a tener que empezar a mejorar tu componente físico. Oiga, entonces si no tengo nada que hacer por el momento, ¿no? Si siento que no tengo un objetivo claro, ¿qué necesito? Un vehículo fuerte para llegar a dónde? A algún lugar, por ahora no lo sé. Entonces debo empezar a fortalecer mi cuerpo. Hay mucha información actualmente, ¿no? ¿Qué nos conviene y qué no nos conviene? ¿Qué debemos comer? ¿Qué ejercicios hacer? Entonces, eso nos va a permitir a preparar un vehículo fuerte que nos vaya a facilitar el cumplimiento de nuestras metas. Entonces, si no tienes un propósito claro ahora, empieza a fortalecer tu cuerpo físicamente. Come bien y haz ejercicio. Empieza a adquirir rutinas saludables. Segundo, empieza a estudiar. ¿Qué? Háblale a tu corazón, háblale a tu espíritu. ¿Qué quieres? ¿Con qué razonas? ¿Con qué te sientes mejor? Si no tienes claro, empieza a leer de todo. Lee algo de filosofía, lee algo de psicología, lee algo de ingeniería. Y en algún momento algo se va a encender. Entonces ahí encontraste probablemente los primeros pasos para definir tu propósito. Empieza a interactuar con las personas. Ve a una biblioteca, interactúa con las personas en el transporte público, participa en webinars, participa en foros, empieza a interactuar con personas que creas tú que te van a aportar algo o que tú les puedes aportar algo. Allí vas a encontrar personas muy interesantes que te van a ayudar a definir tu propósito. En un bus, en un colectivo, en el metro, en el sistema de transporte que utilices, caminando, cuando vayas a la playa, cuando vayas al río, cuando vayas a hacer mercado, donde sea, puedes encontrar una persona que te va a dar un consejo. Si tú buscas algo, ahí va a aparecer. ¿En dónde? A veces en los lugares más inesperados. Entonces, esos puntos de partida te van a ayudar a que vayas fortaleciendo tu propósito de vida. Como es dinámico, poco a poco se va a ir afinando y se va a ir refinando. Así que, a empezar ahora. Muchas gracias y esto es todo por el propósito de vida que tenemos. Bye bye.